Bueno, Nico, hemos tenido novedades. Otra vez, todas las semanas tenemos. Sí. En Brasil le han bajado la calificación a la deuda brasileña. Bueno, vos sabés Impacto que sobre las a la deuda empresas. a la deuda la califica las calificadoras que se dedican a eso y el mercado. El mercado ya le había bajado la calificación antes. De hecho, la deuda brasileña soberana, la emitida por el gobierno, ya rendía como si le hubieran bajado la calificación. Entonces, después de la calificación, después de la rebaja, que la hizo una de las tres agencias calificadoras más importantes, todavía las otras dos lo mantienen como investment grade, después de la rebaja de la calificación, el riesgo soberano brasileño no subió tanto. El que voló por las nubes es el de Petrobras, que fue rebajado aún más que lo que fue rebajada la calificación soberana. Bueno, Petrobras es una compañía con mucha deuda que depende muchísimo del acceso al mercado y el mercado tiene serias dudas de que ese acceso pueda continuar de la manera en que se venía llevando adelante. ¿Tiene 115.000 millones de dólares de deuda? Así es, así es. Entonces, hoy Petrobras rinde más que nuestra YPF, que tiene una calificación soberana mucho menor, pero el mercado califica a YPF muy por encima de Petrobras. Bueno, hace tiempo que estábamos esperando que finalmente... Sí, y los bonos de nuestra YPF rinden 9% y los de Petrobras casi 10%. ¿Todo esto qué significa respecto de lo que pasa en la región, en la Argentina? Y te quiero hacer una pregunta en particular. En una entrevista que le hacen en el mes de agosto, creo, fin de julio, a Miguel Bain. Sí. Miguel Bain, creo que con sagacidad, anticipando lo que puede ser lo que sucede en la Argentina, dice: la receta de Brasil no es la correcta, porque están subiendo la tasa de interés para atraer capitales, están haciendo un ajuste para reducir el gasto. Déjame... Todo eso lleva a que tienen menos recaudación y al tener menos recaudación, las calificadoras finalmente le van a bajar la deuda, la calificación. Déjame ponerte esto en contexto. Este año Brasil se está contrayendo 3%, sí. La contracción de la economía brasileña más grande desde el año 90, en un año en que el déficit fiscal aumentó, no bajó. Eso contradeciría un poquitito la visión de Miguel. El gran problema de Brasil hoy es que tenía mucha deuda, llevó el déficit fiscal a 8% del producto, que es mucho, y el mercado ya no quiere renovarle los vencimientos a la tasa que lo hacía antes, ni al gobierno ni al sector privado. Entonces, cuando vos hablas... Te lo pregunto porque va a ser un debate que va a haber en la Argentina, ¿no? Bueno, cuidado, no ajustes porque profundizás la recesión. Bueno, en ese sentido, digamos, hoy Argentina y Brasil tienen déficits gemelos, porque son iguales en tamaño el de Argentina y de Brasil. La composición es distinta, pero Argentina... 6 puntos del producto, 8 puntos 8 puntos va a terminar Argentina también. Y Argentina tiene el changüí, digamos, la ventaja de que todos esperamos que el próximo gobierno venga a darlo vuelta, mientras que en Brasil hay un gobierno que no lo está haciendo. Entonces, va a tener muy poco tiempo el próximo gobierno en la Argentina para empezar a revertir el déficit antes de que nuestro riesgo país suba como el brasileño, el nuestro desde niveles más altos, si es que no comenzamos a Esto revertir es la comparación. Ahora, ¿qué efecto tiene esto de Brasil sobre la economía argentina? Yo creo que el más importante es este, Carlos. Brasil tiene un déficit externo de 4 puntos del PBI. ¿Qué quiere decir? Que Brasil en conjunto como país consume, digamos, por encima, digamos, de lo que produce en un tamaño de 4 puntos de su producto. Eso se financia con entrada de capitales. Inversión directa, préstamos que exceden a los vencimientos. Es muy probable que esos 4 puntos de entrada de capitales vayan a reducirse probablemente a 0. En los países que perdieron el grado de inversión, que no son muchos, un caso es el de Uruguay en 2002, arrastrado por la crisis argentina, Grecia, las contracciones externas han sido mucho más grandes, la retracción de los fondos externos ha sido mucho más grande. Si Brasil es forzado a, digamos, balancear esa disminución, esa pérdida de ingresos de capitales, lo va a tener que hacer del lado más flexible de su cuenta comercial, que es bajando importaciones probablemente, porque las exportaciones tardan. O sea, nos van a comprar menos. Nos van a comprar menos. El número es, si Brasil compensase con menos importaciones, 4 puntos menos de entrada de capitales, tendría que importar 40% menos. Este año las importaciones brasileñas, en lo que va del año, están cayendo a un ritmo de 20% interanual, lo que nos indicaría
que probablemente el ajuste en las importaciones brasileñas no ha terminado y que el año próximo probablemente Brasil todavía esté importando menos que este año. Llevado eso a los números de Argentina, Argentina le exporta a Brasil, en el 2014 le exportaba 15.000 millones de dólares. Si tuviera que adaptarse a esta merma en las importaciones brasileñas en general y no nos fuera mejor que a los otros vendedores hacia Brasil, nuestras exportaciones bajarían a Brasil desde 15.000 millones de dólares a 10.000. Es un masazo tremendo para la producción ¿Cuánto es de argentina. nuestras exportaciones 10.000 millones de dólares? Bueno, no, Del de total 15.000 a 10.000, ¿no? Bajarían 5.000. Del total de nuestras exportaciones. Bueno, hoy la Argentina exporta unos 55.000 millones de dólares, o sea que 10.000 es el 20%. El 20% es lo que le exportamos a Brasil. Bueno, cuando termine este ajuste, ¿no? En Ahora este uno momento, ve que los candidatos, todos, hablan de, Joly más notoriamente que otros porque lo incorporó a la campaña, hablan de que vamos al idilio con Brasil, vamos a una gran tensión con Brasil en este panorama. ¿Son dos países que necesitan dólares? probablemente sí. La Argentina también tiene la chance de que si normalicen algo su política económica, va a terminar, por ejemplo, de ponerle declaraciones juradas de importación a las exportaciones brasileñas hacia la Argentina. Va a normalizar un poco la relación en términos institucionales y entonces la macroeconomía va a ser disfuncional, pero en el marco ya de relaciones institucionalmente más sanas. Ahora, yo te diría algunas cosas que nos deja la crisis brasileña para la Argentina. Bueno, ¿por qué no hubo contagio hacia otros mercados emergentes de la crisis brasileña? Porque el mundo no ve esto como una crisis típica que le va a ocurrir a México o a Colombia, sino que lo ve como una experiencia populista fallida. Ve que a Brasil lo que le pasó no le pasó por lo que, digamos, por las reformas que hizo, sino por el exceso de déficit en el que incurrió especialmente en la gestión de Dilma Rousseff, no en la de Lula. Otra cuestión, creo que lo de Brasil nos marca cierta incompatibilidad entre mantener prácticas muy corruptas como las que existen en la economía brasileña, probablemente, digamos, tan corruptas como las de la economía, como las que rigen la Argentina. O más. O más. Si uno mira lo que es Petrobras, es otro tipo de corrupción, ¿no? Con una... Como más orgánica, sí, más organizada. Pero lo que muestra la incompatibilidad es tanta corrupción en una economía que quiso abrirse en lo financiero al mundo y que requirió tanta deuda del resto del mundo. Mucho financiamiento bajo ley de Nueva York, importó la justicia de otros países y probablemente sea incompatible a prácticas tan corruptas con emitir tanta deuda y someterse tanto al escrutinio de tanta gente y del mercado. Es como si a Austral Construcciones de repente se le diera por emitir obligaciones negociables por 3.000 millones de dólares para llevarlo a un plano parecido a los 100.000 que emitió Petrobras. ¿Eso vale también para la Argentina en el próximo periodo que va a tener que ir a tomar deuda? Ahí quería ir, porque la Argentina, la única chance que tiene durante el próximo gobierno de suavizar el ajuste es tomar deuda con el exterior. Es decir, Argentina tiene mucha inflación y poca deuda. Digamos, el mercado, si Argentina lanza un programa bien explicado, nos puede dar algo de tiempo y que financiemos con deuda la transición hacia un déficit fiscal más chico, pero para hacerlo nos va a pedir algún grado de ajuste moral, digamos, ¿no? Lo que no hagamos de ajuste fiscal nos va a pedir algún ajuste moral. La pregunta es si Argentina está preparada para hacer eso. Me parece que hoy no es un tema de la campaña, la transparencia, la lucha anticorrupción, y si la Argentina pretende volver a los mercados, tiene que tomar nota de lo que ha ocurrido con Petrobras, ¿no?